la atención de toda nuestra audiencia, toda vez que se están ejecutando los programas sociales a través del Ministerio de Desarrollo, y por eso nos acompaña esta tarde el ministro de la cartera de Desarrollo, Raúl Romero, a quien damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, ministro, bienvenido. Muchas gracias, Luis, muchas gracias por el tiempo. Como siempre es un gusto y un honor poder acompañarlos, igual a toda la audiencia millonaria que tiene Radio Sonora, y como siempre a las órdenes de ustedes. Muchas gracias. Pues estamos con la idea de el bono familia, porque sabemos que empezó a ejecutarse ya la segunda entrega, de la cual había habido mucha expectativa, aunque vamos a hablar seguramente de otros aspectos y de otros de los programas sociales que están ustedes teniendo a su cargo en esta emergencia que vive el país. Pero cuéntanos cómo va lo del bono familia en su segunda entrega, señor ministro. Efectivamente, Luis, nos complace muchísimo poderle informar a la población guatemalteca que el día viernes hemos iniciado ya con el traslado del segundo aporte de bono familia, que estará llegando a más de 2.653.200 hogares que han sido inscritos en la primera etapa de bono familia. Esto nos complace porque estamos convencidos de que este segundo aporte es una ayuda importante para los hogares guatemaltecos, para estos más de 2,5 millones de hogares guatemaltecos en su economía familiar, pero también este circulante contribuye a la reactivación económica local y nacional, porque con este circulante las familias están pudiendo hacer pagos, por ejemplo, de servicios como agua, como electricidad, comprando productos de primera necesidad, lo cual creemos que es fundamental, y eso se queda en las mismas comunidades. Entonces hemos visto cómo el impacto económico de bono familia ayuda no solo a los beneficiarios, sino también indirectamente a las empresas, a los comerciantes y a la economía local, que eso es fundamental, porque la segunda etapa o el segundo factor fundamental el que hay que dar cobertura también en el marco de COVID-19 es la reactivación económica del país, y esto, bono familia, también contribuye a esto. ¿Por qué se había demorado esta segunda entrega y si lograron darle fin al primer ciclo, señor ministro? Sí, efectivamente, es importante señalar en primer lugar que Bono Familia es un programa social que no había tenido precedentes en el país. Es decir, no había existido un programa que por sí solo lograra una ejecución de más de 6,000 millones de quetzales y llegara a más de 2,5 millones de beneficiarios en menos de 90 días. Es decir, el Ministerio de Desarrollo tuvo que generar 3 programas sociales, que fue Bono Familia, apoyo a la economía popular y dotación de alimentos paralelamente durante 90 días, en menos de 90 días, y estarlos ya ejecutando. Es decir, hoy el Ministerio de Desarrollo está ejecutando un presupuesto en menos de un año de lo que hubiera sido el presupuesto de 5 años regulares del Ministerio de Desarrollo. Porque no solo dimos un salto, por ejemplo, de un padrón de beneficiarios de 300,000 a un padrón de beneficiarios que actualmente tiene el Ministerio entre los programas COVID y los programas regulares, que llega a más de 3,5 millones. Pero además hubo que generar una plataforma informática, hubo que generar capacidad instalada con la que no constaba el Estado ni el mismo Ministerio, para poder tener los mecanismos operativos de ejecutar Bono Familia. Y eso es muy importante, Luis, porque si bien en este momento no lo estamos viendo, porque lo que urge es trasladar el recurso a la población, esta capacidad instalada que está quedando en el Estado y en el Ministerio es la apertura al surgimiento de programas sociales de segunda generación, con mucha más transparencia, con mucha más pertinencia, con mucha más eficacia, que no va a permitir que, como en el pasado sucedió en otros gobiernos, se señalaba que los programas sociales eran utilizados política o clientelarmente. Hoy los programas han sido diseñados por instrucciones del señor presidente Yamatei, con criterios eminentemente técnicos que no permiten la politización del padrón de beneficiarios y utilizando instrumentos tecnológicos que garantizan la transparencia. Y esto se traduce en algo muy sencillo, que es que el dinero está llegando a los hogares y a las manos de los guatemaltecos. Hoy la gente que se fue afectada por COVID-19 está teniendo la posibilidad de recibir de manera directa el dinero, no a través de las manos de un funcionario, sino a través del sistema bancario, lo cual garantiza esa transparencia. ¿Qué implicó el desarrollo de esta plataforma con la que están logrando hacer los desembolsos y la cobertura de 2,600,000 y un poco más de hogares? Esto es sumamente importante, Luis, compartírselo a la población. Y hay que reconocer que sin el apoyo
y la cooperación del mismo sector privado, es decir, del sistema financiero y bancario del país, hubiera sido muy difícil o casi imposible para utilizar bono familia en la magnitud que se está haciendo. Firmamos convenios de cooperación con 11 bancos del sistema, firmamos cooperación con Bisanet, un documento de cooperación, y hemos tenido también la cooperación de organismos internacionales como UNICEF y como Banco Mundial que nos ayudaron en la estructuración de la plataforma. Si esa plataforma hubiera tenido que pagarse o comprarse, hubiera costado cientos de miles de dólares al país y nos costó 0 centavos. Lo hicimos con esfuerzo propio del equipo de trabajo y con el apoyo de organismos internacionales. Pero además de esto, el poder ahora ejecutar bono familia, el que la persona pueda llegar a cualquier agencia bancaria, de cualquier banco, el que le quede más cerca, o utilizar el Sistema Nacional de Cajeros Automáticos, o poder ir a cualquier establecimiento comercial que tenga un POS y hacer un retiro o un consumo parcial o total del aporte bono familia, eso es sumamente novedoso, porque estamos introduciendo al sistema financiero y bancario a un altísimo porcentaje de la población guatemalteca que no se tenía ni siquiera una cuenta, que nunca había ido a un cajero, y hoy los estamos incorporando. Eso nos demuestra cómo la tecnología puede ayudar a ser más eficiente y más transparente los programas sociales. Nosotros nos sentimos realmente orgullosos y queremos reconocer el apoyo de estos sectores que firmaron convenios de cooperación, porque si no, no hubiera sido posible. Esto demuestra, Luis, que cuando el gobierno tiene una visión de Estado, que cuando hay un presidente que tiene verdaderamente voluntad política de ayudar a la población más necesitada, las cosas se pueden hacer distintas y que podemos unir a otros sectores en torno a un solo objetivo, que es ayudar a la gente que más lo necesita en el país. Creo que eso es sumamente importante. Llegará el momento en que hagamos un análisis mucho más profundo post-COVID de las ventajas, fortalezas y debilidades que nos dejó esta crisis, pero esta crisis, en el caso del Ministerio de Desarrollo, se convirtió en una gran ventana de oportunidad que ha permitido que el Ministerio se modernice, se fortalezca, se vuelva tecnológico, que modernice los programas sociales, y esto lo vamos a seguir de aquí en adelante. Es decir, esta plataforma la esperamos utilizar en los programas normales que tenía el Ministerio para poderlos modernizar. ¿Y cómo ha resultado la experiencia? Sé que vendrá una evaluación posterior, pero aquellos que nunca habían utilizado un cajero automático, que no habían tenido una cuenta de banco, ¿cómo les resultó la experiencia hasta el momento? Ha sido impresionante, Luis, de verdad, y ahí es donde uno tiene que darse cuenta y entender que Guatemala no es solo la ciudad capital, Guatemala no es solamente los centros urbanos. Muchas veces hay sectores, personas que hacen críticas, señalamientos, porque tienen una visión limitada y creen que Guatemala solo es la ciudad capital. Cuando de verdad Guatemala es tan distinta, hay un tejido social que tiene diferentes composiciones, diferentes características. El solo hecho de que, por ejemplo, hay departamentos o municipios donde hay un solo agencia bancaria y un solo cajero, y ahí hay que dosificar el envío de tokens, porque si no se puede generar conflictos y problemas o saturar el sistema financiero y bancario en ese caso. El ver a la gente más sencilla poder llegar a retirar en efectivo sus 1,000 quetzales de manera íntegra, sin un solo centavo de descuento, porque eso es importante. Por ejemplo, Bisanet, que también nos está apoyando, garantizó que no se iba a cobrar un solo centavo por operación. Es decir, el cuentaviente o el beneficiario en este caso recibe sus 1,000 quetzales íntegros. ¿Y tampoco eso significó un costo financiero para el programa? Tampoco significó un costo financiero, al contrario, significó un beneficio para el beneficiario, porque hoy él no tiene que pagar nada, ni por ir a una agencia, ni por haber aperturado una cuenta virtual temporal que le abrimos a cada beneficiario, ni por usar un POS o por usar, por ejemplo, tampoco un cajero automático. Y eso ha sido una gran ventaja. Yo creo que ahí es donde también las alianzas público-privadas demuestran que pueden hacer grandes cosas por el país. Y esto, yo diría, lo que nos demuestra es que tenemos que tener una visión de mediano y largo plazo. Tenemos que tener una visión de largo alcance, que nos permita ver más allá de la crisis, que nos permita identificar que podemos hacer esfuerzos que impacten verdaderamente en los sectores más necesitados de la población. Yo creo que una de las cosas más importantes, Luis, porque los hechos valen más que 1,000 palabras, es ver a cientos de miles de guatemaltecos yendo a cualquiera de estas tres formas, banco, cajero o POS, a hacer retiros parciales o totales de su dinero. Es decir, ahí está la respuesta más contundente que puede haber ante cualquier argumento. El dinero está llegando a la casa y a las manos de los guatemaltecos que han sido afectados por COVID.
Hubo también un proceso, porque a algunos se les hacía complicado el utilizar el mensaje de texto, otros pues no recibieron su recibo de la luz, que era la forma de enrolarse, y otros pues quizás sufrieron algún robo del mismo recibo, tal como consta en algunas denuncias. ¿Fueron superando todas esas etapas? ¿Cómo las evalúa usted? Efectivamente, aquí hay que entender, y eso es importante y se lo agradezco, Luis, que efectivamente este es un programa que se ejecutó casi paralelamente en la construcción del diseño del modelo de bono familia, porque es un programa que no existía. Es una plataforma que hubo que hacer. Estuvo que ir experimentando las metodologías de cómo ir cruzando las bases de datos. Pero lo más importante fue ir identificando cuáles podían ir siendo los principales problemas en la ejecución. Uno de ellos fue en la etapa de inscripción, por ejemplo, que hubo algunos casos en que se robaron las facturas o hubo retención indebida de facturas. Ahí lo que hicimos fue coordinar conjuntamente con el Ministerio Público, quienes brindaron todo su apoyo. De hecho, hasta abrieron una ventanilla especial para atender denuncias de bono familia en el caso de robo o retención indebida de facturas. Habían ejemplos donde las personas decían: yo soy inquilino, vino el dueño de la casa y me pidió la factura porque la casa es de él y dijo que él iba a inscribirse. O vino el dueño y solo me dio una parte del bono familia y la otra se la quedó él. Ahí nosotros orientábamos a los beneficiarios de que quien hiciera eso estaba incurriendo en un delito, porque el decreto 13/2020, que es el que le da origen a bono familia, establece que el bono o que la ayuda es para la persona que reside en el lugar donde está el contador que accede a poder ser beneficiario de bono familia. Por lo tanto, nosotros con el Ministerio Público hicimos esa coordinación, ellos han apoyado, hubieron alrededor de 1.300 denuncias entre robos y retención indebida de facturas, ellos hacían las denuncias, nosotros les facilitábamos la información y así se han ido resolviendo casos. El otro tema importante, Luis, también es señalar que hemos visto cómo algunas empresas y algunos comercios han estado también al tanto de cuándo se están haciendo los desembolsos de bono familia, porque ellos se han sentido beneficiados, ellos mismos han manifestado que cuando empiezan a hacerse los cobros de bono familia, las ventas de ellos se elevan. Entonces, la verdad es que hemos visto que esa reactivación económica local es fundamental porque nos permite entender que un programa social verdaderamente exitoso, un programa social con una visión integral, es aquel que no solamente piensa en dar una asistencia, sino que verdaderamente el programa impacta en otras áreas, como en este caso en la reactivación económica. Si se llegó a más de 2.600.000 hogares, ¿a cuántas personas en este país se les estará apoyando a través del bono familia, señor ministro? Excelente pregunta, Luis, y hay una respuesta técnica. El Instituto Nacional de Estadística tiene datos que establecen que el promedio de una familia en Guatemala es de 4.8 miembros, es decir, de 5 miembros adultos. Es el promedio de lo que integra una familia en Guatemala. Y si estamos hablando de que Bono Familia está llegando a más de 2.600.000 usuarios, eso simplemente hay que multiplicarlo por 5 y nos da el total de personas a los que está beneficiando Bono Familia. Es decir, estamos llegando a más de 10, casi 11 millones de beneficiarios, y ningún programa en la historia de la gestión administrativa y pública de Guatemala nunca había tenido la capacidad de llegar a más de 10 millones de personas ayudándolas. Eso es significativo para el país. Esto creo que es trascendente. Y estamos nosotros señalando que lo que estamos atestiguando es el nacimiento, el surgimiento de los programas sociales de segunda generación, que en países que han sido modelos para el mundo y para América Latina, como por ejemplo Brasil, como Chile, que han avanzado en los sistemas de protección social, han logrado tener programas parecidos y ni siquiera con este nivel. Quisiera comentarle, Luis, que ya hay algunos organismos internacionales que nos han pedido documentar la experiencia de Bono Familia para poderla compartir con otros países en el mundo, en algunos eventos de desarrollo social, porque les parece muy novedoso. Y eso para nosotros nos llena de satisfacción, porque un ministerio que históricamente, y nosotros lo dijimos desde el 14 de enero, que el gran reto para nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social era cambiar la imagen y funcionamiento de ese ministerio, que siempre fue señalado de ser un botín político, fue señalado de utilizarse con medios y con intereses electorales. Hoy COVID-19 nos ha permitido reivindicar el ministerio, cambiarle la imagen y transformar
a lo que era el patito feo de los ministerios en lo que se está transformando en un cisne, no solo para Guatemala, sino para América Latina. Y eso como nos debe llenar de orgullo como guatemaltecos. Es decir, si hacemos un análisis comparativo de cómo otros países en el mundo afrontaron la crisis de COVID, cuáles fueron los modelos de los programas que hicieron para intervenir con los sectores que fueron vulnerables, vemos casos en donde generaron crisis en los sistemas financieros, en donde hubo desorden en los bancos, en donde hubo bochinches casi cuando se quería trasladar alimentos, y Bono Familia ha sido un ejemplo de orden, de visión estratégica, que es lo que estamos haciendo también en este segundo aporte de Bono Familia. Usted hablaba de una inyección a la economía del país. ¿De cuánto dinero estamos hablando con este programa? En total se van a ejecutar 6.000 millones de quetzales y hemos ejecutado solamente en el primer pago 2.600, ahora vamos también por otros 2.650 millones, que estamos ejecutando un promedio de 350 millones semanales, que están llegando a las manos y a las casas de todos los beneficiarios. Y aquí hay algo importante señalar, Luis. Bono Familia está llegando a los 340 municipios del país y a los 22 departamentos. Es decir, es el único programa que existe en Guatemala que tiene una cobertura total nacional. Es decir, en todos los municipios hay beneficiarios, en todos los departamentos hay beneficiarios. Y eso nos permite que sea sensible en todo el país. En este segundo aporte de Bono Familia estamos aún haciendo el esfuerzo por instrucciones del presidente de la República, que nos ha dicho que es una prioridad para él que se hagan los desembolsos lo más pronto posible, que la gente tenga ese dinero en sus manos y en sus hogares. Estamos ahora haciendo una metodología que nos permita aumentar las planillas de pago y estamos pretendiendo subir de 60, 70 a casi 100.000 o un poco más de 100.000 diarios. Ahora, sí, esto significa un enorme reto, porque no depende solo del ministerio, no depende solo de las capacidades del ministerio, dependemos también de las capacidades, por ejemplo, de Bisanet, dependemos también de las capacidades de los bancos. Bisanet, que también tiene que elaborar planillas para generar los tokens, es decir, no es solo el ministerio, aquí estamos uniendo esfuerzos varios sectores para poder lograr esto, pero aumentar simplemente ya a más de 100 o 100.000 transacciones diarias, es decir, 100 millones diarios. Eso es histórico para Guatemala, pero lo más histórico, Luis, y es lo que creo que en este momento no se analiza, pero a mí me llena de orgullo conjuntamente con el equipo de trabajo del ministerio, es que un solo centavo de esos miles de millones no están pasando por las manos de un funcionario. No hay un funcionario que lleve el dinero y se lo entregue a la población beneficiaria. Va de la cuenta del Banco de Guatemala a la cuenta de Mides y de la cuenta de Mides a la cuenta de todos los bancos y de Bisanet, y ahí se distribuye. Es decir, no hay posibilidad de que haya un funcionario corrupto o falta de ético que pretenda ir a decir pedir un cobro para dar la ayuda, como sucedía con otros programas, o pedir dinero a cambio de incorporarlos en los listados de beneficiarios. Eso en este gobierno del presidente Amatei se acabó. Y hoy los programas sociales no solamente tienen padrón de beneficiarios sin ver banderas políticas, sino que simplemente viendo a todos como guatemaltecos, sino que además, y más importante, es que la ayuda llega directamente a los hogares y a las manos de los guatemaltecos de manera transparente. Y entiendo que hay gente a la que le moleste, que hay grupos a los que les afecte, porque sé que eso está teniendo un impacto en la población que por primera vez está viviendo una experiencia esa. Sin embargo, supongo que tendrán un aparato de fiscalización y sobre la marcha por lo que pueda venir posteriormente. ¿Cómo están verificando esta ejecución, ministro? Así es, Luis. De hecho, nosotros tenemos una delegación permanente de la Contraloría General de Cuentas que está no solamente fiscalizando los procesos, sino también fiscalizando los desembolsos. Ellos nos hacen recomendaciones, nos hacen hallazgos, nos indican, y nosotros estamos dispuestos, Luis, de veras a hacer las cosas correctas. Es algo que hay que entender, es que es complicado, porque como esto es primera vez que se hace, como no existía una experiencia anterior, estamos aprendiendo sobre la marcha. Todo es perfectible en la vida. Los programas, los gobiernos, las instituciones, la misma dinámica social y política implica precisamente el constante cambio y actualización de las instituciones y programas. Y en este caso, Bono Familia está haciendo su mejor esfuerzo. Probablemente vayan a haber errores, probablemente vayan a haber cosas que se escapan del control o de la voluntad de nosotros, como por ejemplo, nosotros no elaboramos la planilla de trabajadores de las municipalidades o de las instituciones descentralizadas y centralizadas. La hemos solicitado. Hay muchos que han cumplido, pero también hay muchos que no han mandado sus planillas. Si ahí después sale alguien que cobró, que trabajaba en alguna municipalidad o en alguna institución que no mandó
su planilla para poder nosotros corroborar los datos, tenemos los documentos que demuestran que nosotros sí los solicitamos. Por dar un ejemplo, si hay personas que no hacen la actualización, que porque les robaron el celular o por múltiples razones no pudieron, no podremos nosotros darles el segundo aporte, no es responsabilidad, pero orientaremos y buscaremos cómo solucionar. Es decir, la voluntad política, la instrucción del presidente Yamatei y la claridad de este gobierno de apoyar a la gente más necesitada y hacerlo rápido y de manera pertinente es indiscutible, pero también estamos claros, Luis, como lo señala usted, que también tenemos que llenar los requisitos técnicos, legales y de fiscalización, porque en su momento tendremos que rendir cuentas. Pero la cuenta más importante para nosotros, Luis, es poder decirle al pueblo de Guatemala que le cumplimos y que llevamos la ayuda. Probablemente nos vayan a atacar, vayan a haber señalamientos, ya los hay, falsas informaciones en las redes, falsas noticias, tratan de desinformar, pero eso no nos va a detener. Nosotros vamos a seguir adelante ayudando al pueblo de Guatemala porque es la instrucción que nos ha dado el presidente Yamatei y ese dinero va a seguir llegando a las manos de los beneficiarios, a los hogares guatemaltecos y a cada una de las personas que forma parte de Bono Familia. Bueno, ahora que usted lo dice, algunos aseguraban que el segundo pago no iba a llegar de este Bono Familia, ¿no? Algunos aseguraban eso y es más, hubo un medio de comunicación que hasta dijo esta semana o la semana pasada que el dinero del tercer aporte se iba a usar para el subsidio del transporte, lo cual es totalmente falso. El decreto ley 13 de 2020 establece con mucha claridad que ese dinero solo puede ser usado en Bono Familia para trasladárselo a los beneficiarios. Es decir, si se pretendiera hacer eso, se incumpliría la ley. Lo que sí podría usarse es la estructura, la plataforma tecnológica que se creó para hacer Bono Familia, que es una estructura moderna, que es una estructura robusta, que no tenía el Estado de Guatemala, que eso sí se podría utilizar como para manejar bases de datos. Pero eso, a utilizar el dinero, el presupuesto, son dos cosas totalmente distintas. Y nosotros, como agradecemos en el alma profundamente que haya medios de comunicación serios como ustedes que nos permitan informar. Gracias, ministro de Desarrollo Raúl Romero. Nos detenemos por un instante en esta importante entrevista, también para ir a importante información de último minuto aquí en Sonora, porque Sonora es la noticia. Están recibiendo su segundo código para retirar su dinero, así que asegúrate que tu teléfono registrado esté activo y tu bandeja de entrada de mensajes de texto esté limpia para que puedas recibir sin ningún problema tu código de Bono Familia. El Bono Familia sigue llegando a los hogares de todo el país. Ministerio de Desarrollo Social. El segundo pago de Bono Familia ya es una realidad. Miles de hogares guatemaltecos ya están recibiendo su segundo código para retirar su dinero. Así que asegúrate que tu teléfono registrado esté activo y tu bandeja de entrada de mensajes de texto esté limpia para que puedas recibir sin ningún problema tu código de Bono Familia. El Bono Familia sigue llegando a los hogares de todo el país. Ministerio de Desarrollo Social. Muy beneficioso para las personas, de verdad que lo estamos recibiendo, porque la verdad sí es una ayuda que nos está cayendo bastante de bien en este tiempo, ¿verdad? Porque ya debemos 2 meses de luz, vamos a pagar la luz y vamos a comprar nuestra despensa. Que para mí muy buena idea esto, ¿verdad? Pues nos ha beneficiado bastante a muchos. Que Dios los bendiga y que muchas gracias por acordarse de nosotros. Pues agradecida con Dios primero y con esta ayuda que nos dieron a todos los guatemaltecos que fuimos afectados por esta pandemia. Este es el segundo que yo recibo para muchas cosas, la luz, la comida y tantos gastos que tenemos nosotros como madres de familia. Doy gracias a Dios, al presidente y a todas las personas que han hecho posible esta ayuda y que Dios nos bendiga a todos.
presidente, gracias, agradecida por lo que usted nos brindó ese apoyo, que muchas personas familiares que agradeciendo, la verdad que, y gracias porque la verdad que esta ayuda viene en nuestro hogar, cada uno de nosotros, agradecidos, estamos aquí en Palín, gracias. Pues la verdad que las familias nos va a ayudar bastante, ya que la necesidad es demasiada. Es poder decirle a mis hijos, hay un sustento, hay una ayuda, el presidente está, la ayuda está. No es de ver lo negativo de la enfermedad, sino lo positivo como guatemaltecos, que hay alguien que está velando por nosotros, hay alguien que nos está apoyando, alguien que va a quedar en la historia. Hay gente que lo necesita más aún que nosotros, ¿verdad? Y también les va a llegar. Porque a mí ya me llegó, esta es la segunda y gracias a Dios llegó y le agradezco pues al presidente por cada uno de los pasos que está dando y por los apoyos que está dando en diferentes ámbitos, porque no solo es con la ayuda del bono familia, sino que también es a los enfermos, a las familias necesitadas, con las cajas solidarias que llegaron, con los bonos y con las personas de la tercera edad. Alerta Isabel Claudina. Migdalia Azucena Hernández Rosales, de 35 años, desapareció el 14 de agosto de 2020. Fue vista por última vez en Cantón Icán, Callejón 5, calle de la Estación, Cuyotenango, Suchitepeques. Color de ojos negros, estatura 1,52 m, tez morena clara, cabello liso, negro y largo, complexión mediana. Cualquier información de su paradero, comunicarse al 1572 del Ministerio Público o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Guatemala de la Asunción. FEGUA te saluda en tus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción. En el momento que llego a países como Israel y como la India, con el choque de cultura fue un reto realmente, pero ambos países me recibieron con los brazos abiertos y realmente fue una oportunidad, porque la oportunidad que se me dio fue representar a Guatemala con un montón de países. Iban países de Latinoamérica, iban todos los países de la ex-URSS y pude experimentar con un sinfín de culturas. En Israel tuve la oportunidad de visitar todo Israel. Fui desde los drusos hasta los beduinos, desde el desierto del norte hasta el del sur. Así que Israel fue una experiencia maravillosa y ese Startup Nation cobró vida a lo que yo esperaba. En la India es un cambio de cultura totalmente diferente. Por el tema de empoderamiento pude estar en Uttar Pradesh, que es en el Banco de Desarrollo Rural, pero luego volé a Nueva Delhi por una oportunidad que se me dio por el tema de moda, arte y diseño. Así que pude experimentar un sinfín de culturas. Ambos países fue una recepción muy humana la que tuvieron conmigo y como becaria solo puedo decir que estoy agradecida por la calidad de humanos que conocí, no solo de israelíes y de gente de la India, sino que también de todos mis compañeros de todos los países que aplicaban conmigo. Hola, ¿qué tal, muchachos? Me llamo Ronnie Andrés Cian Ávila y soy un chapín, 100% chapín. Estudié en un lugar que se llama Mandarin Training Center
el centro de entrenamiento de mandarín, y ahí estudié chino por un año, chino mandarín, y luego apliqué a una universidad muy buena que es considerada como el MIT de Taiwán, y pues me aceptaron y me sentí muy feliz. Estudié una licenciatura en ingeniería mecánica y me gradué en el 2013. Hice una maestría en termodinámica y fluidodinámica con orientación computacional. Al parecer era un estudiante brillante, entonces después de la conferencia que le contaba, pues me ofrecieron optar por un doctorado y pues lo acepté y estudié transferencia de energía con especialización en energías verdes a base de dióxido de carbono. Y desde el año pasado he estado laborando en Europa, en Holanda, Reino de los Países Bajos, de Netherlands, en una ciudad que se llama Eindhoven, que es como el Valle del Silicón europeo. Se llama High-Tech Campus, el campus de la alta tecnología. Y pues en este momento estoy trabajando en un proyecto relacionado a enfriamiento de electrónicos de alto rendimiento. Número uno, sentí que me preparó profesionalmente a un nivel de altos vuelos, internacional, global, porque, por ejemplo, mi trabajo se publica en revistas internacionales explicadas de altos vuelos. Y segundo, me abrió muchas puertas. Es una plataforma, siento yo. Es como un aeropuerto intelectual. Usted va ahí y ve que tienen y dice, bueno, quiero ir acá. Y aplica, va por el proceso, ellos lo preparan. Una plataforma muy confiable. Cada vez es más común ver eventos inesperados en el planeta. Las tormentas son más fuertes y frecuentes, o por el contrario, padecemos largas y duras sequías que ponen en riesgo a todos los seres vivos. Estos fenómenos son resultado del cambio climático, pero ¿sabemos qué lo provoca? ¿Estamos preparados para afrontar las consecuencias que conlleva? Especies vivas y áreas naturales en peligro, deforestación de bosques, contaminación y escasez de agua, cultivos en peligro, graves problemas de salud, pérdidas humanas. El cambio climático es una realidad. Los seres humanos somos los responsables en gran parte de las transformaciones del planeta. Por lo tanto, es imprescindible generar conciencia, compromiso y estar preparados para que los impactos de los eventos climáticos sean menos destructivos. Guatemala, un país megadiverso, con gran riqueza natural y cultural. Beneficiada con una posición geográfica estratégica, desde el punto de vista ambiental y comercial, que brinda todos los elementos necesarios que propician un desarrollo integral del país. Sin embargo, toda esta riqueza también nos pone en desventaja, ya que somos considerados uno de los países más vulnerables al cambio climático. Esto quiere decir que este fenómeno global nos afecta más que a muchos otros países. Guatemala se encuentra ubicada entre dos de los principales océanos, lo cual nos expone al aumento del nivel del mar, además de ser ruta ineludible de huracanes y tormentas. 37 volcanes en un país donde coinciden 3 placas tectónicas, que hace que tengamos sismos constantes, terremotos y erupciones que son parte de nuestra historia. Una historia construida a partir de conocimientos ancestrales, ligados a la agricultura, el aprovechamiento de la tierra, el suelo y el agua, prácticas que se ven afectadas de forma directa con los impactos negativos del cambio climático. Todas estas características geográficas y culturales suceden en medio de condiciones socioeconómicas que nos vuelven más vulnerables.
Nuestros retos de desigualdad, de pobreza y de desnutrición se suman a la fragilidad del medio ambiente, dando como resultado el mayor de los daños: pérdidas humanas. En los últimos 15 años hemos tenido grandes retos, algunos convertidos en catástrofes. Noviembre 1998. Huracán Mitch. Departamentos afectados: Izabal, Zacapa, Chiquimula, Alta Verapaz, Jutiapa, Escuintla y Guatemala. 268. Interesante entrevista con el ministro de Desarrollo, Raúl Romero, hablando sobre la entrega del bono familia ya en su segunda fase, que está llegando pues a una buena cantidad de personas. En la práctica, ¿cuál ha sido la forma en que han cobrado realmente este bono? Porque ya tienen pues un par de días de estar haciendo el viernes y hoy lunes, pero tuvieron toda la primera parte. ¿Cómo es que realmente los guatemaltecos están utilizando el bono familia? Bono familia nos ha demostrado dos cosas muy importantes, Luis. La primera es que cuando se planteó la propuesta de la creación del programa Bono Familia, algo que cuestionó muchas personas y muchos sectores es que no había acceso a tecnología en la población, que no había acceso a Internet. Y algo que nos sorprendió es que, por ejemplo, habían 3 mecanismos de enrolamiento o de inscripción. Uno era a través de una página web, otro era a través de mensajito y otro era a través de un call center. Y a pesar de que muchos criticaron y dijeron que no iba a haber acceso a Internet en muchos lugares, la sorpresa es que la mayor parte de beneficiarios lo hicieron por la página web. El segundo lugar se lo llevó el mensaje de teléfono. Y el tercero, el último lugar, fue el call center, es decir, la llamada directa. Eso nos demostró y nos permitió focalizar que efectivamente ya la tecnología está muy cercana a la población guatemalteca en muchos lugares, en muchos municipios, no solo en las áreas urbanas. Es decir, en muchos lugares recónditos ya hay un teléfono celular inteligente a través del cual pueden accesar a la información, pueden accesar a diferentes medios, pueden mandar mensajes y recibirlos, y eso es importante porque ahí están los datos que lo demuestran. Y lo otro también en la forma de cobro, Luis, que era la pregunta, efectivamente vemos que el primer lugar ha sido el cajero automático. Es decir, la gente prefiere llegar a un lugar y retirar el efectivo, aunque vaya a hacer el consumo en el mismo lugar. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay personas que llegan, por ejemplo, a un establecimiento donde van a comprar productos de primera necesidad, pero si en ese establecimiento hay un cajero, prefieren retirar el dinero y ahí mismo hacen las compras, cuando podrían con POS, sin hacer cola y sin tener que retirar del cajero, hacer el mismo consumo en la caja y pagar ahí con su token de bono familia. Pero es parte de la idiosincrasia y las características que tiene nuestra sociedad. Y el último lugar es precisamente la utilización de POS. Entonces, la gente ha utilizado cajeros en primer lugar, segundo, agencias bancarias y en último lugar, los POS. Hemos entendido y afortunadamente la ventaja que estas 3 metodologías nos da es que hemos evitado saturación, porque las personas, si no encuentran la agencia, se van al cajero, si el cajero está muy lleno, pueden hacer su consumo, y esto nos ha permitido también que la gente empiece a familiarizarse y acercarse a los diferentes mecanismos de tecnología. Eso creo que también es otro plus que Bono Familia está dejando a los beneficiarios de Bono Familia y a la sociedad guatemalteca. Otro tema importante, Luis, aprovechando, porque es una de las preguntas más recurrentes en los beneficiarios de Bono Familia, es: ¿voy a recibir el segundo aporte en la misma fecha que recibí el primero? ¿El mismo ciclo que tuve en el primero voy a tener en el segundo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque las planillas van a ir cambiando
por el número de beneficiarios, por la forma de distribución, porque ahora ya tenemos lecciones aprendidas que se obtuvieron en la entrega del primer aporte. Entonces estamos tratando de dosificar estratégicamente la distribución de tokens a nivel nacional. Es más, quisiéramos poder llegar, y ese es el gran reto que tenemos en este momento, a que en este segundo aporte podamos empezar a hacer distribución de token a nivel nacional todos los días. Y eso nos permitiría evitar precisamente aglutinamiento, pero también saturación de los bancos o de los cajeros. Hay lugares, y esto es algo que hemos tenido que aprender y ir teniendo una visión estratégica, por ejemplo, que sí hay que tener una atención especial. Por ejemplo, hay municipios que están en procesos de negociación de diálogo para llegar a acuerdos. Y a veces hay municipios que comparten una misma agencia bancaria. Entonces, en ese caso, lo que se hace es que se mandan tokens de un municipio un día y los de otro el otro día, para evitar que las poblaciones de ambos municipios se conjunten en la misma fecha o en la misma hora. ¿Por qué? Porque estamos claros que también va a llegar un momento en que la agencia va a cerrar o va a decir ya no tengo efectivo, y el cajero, los cajeros automáticos, esto yo no lo sabía, lo aprendí precisamente ahora con Bono Familia, tienen una capacidad máxima de 500,000 quetzales que se traduce en que solo pueden dar a 500 personas el Bono Familia. Entonces, cuando hay muy pocos cajeros y hay muchos beneficiarios, el cajero rápido se queda vacío, y para que se vuelva a rellenar tiene que llevar un buen tiempo, porque tiene que llegar el transporte de valores. Entonces, todas esas lecciones nos están permitiendo ahora dosificar de manera más estratégica la distribución de los tokens. Entonces, las personas tienen que entender que como esto no es un salario, no lo van a recibir exactamente el mismo día que recibieron el primer pago, sino va a cambiar. Puede ser que lo reciban antes, puede ser que los reciban después. Y los ciclos también van a variar, porque a pesar de que ahora tenemos más beneficiarios, nos hemos impuesto el reto de hacerlo en menos ciclos, es decir, en menos tiempo. Por eso estamos aumentando y vamos a aumentar las planillas de pagos hasta donde el sistema bancario y financiero sea capaz de procesarlo. ¿En cuánto tiempo calcula usted que terminen de entregar esta segunda entrega? Nosotros hemos hablado de 30 días hábiles, tomando en cuenta el promedio de tokens que podemos enviar día a día. Hoy tuvimos una reunión de análisis con todo el equipo en la que estábamos estableciendo metas sumamente altas, precisamente en función de las instrucciones que nos ha dado el presidente Alejandro Yamatei, de poder acelerar este traslado de recursos a las manos de los guatemaltecos y a los hogares guatemaltecos, y estamos diseñando una estrategia que esperamos nos permita hacerlo en mucho menos tiempo. Ahora también hay que tener claro que esto significa también una saturación a veces en algunos municipios, porque recordemos que muchos beneficiarios también tienen algunas actividades que desarrollar. Entonces las agencias bancarias, por ejemplo, tienen un horario establecido en el que cierran, y lo único que queda abierto son los cajeros también, porque también los comercios en determinado momento tienen que cerrar, aunque se utilice el POS. Pero esto es una ventaja que estamos aprendiendo a utilizar en este momento, Luis, que nos permite ir mejorando cada vez y haciendo más eficientes los desembolsos. Pero vuelvo a reiterar, creo que aquí lo más importante es, primero, que la población debe tener la certeza y la tranquilidad que Bono Familia va a llegar a sus manos y va a llegar a sus hogares, que los 1,000 quetzales de este segundo aporte van a llegar íntegros a cada uno de los hogares y beneficiarios, y que el tercer aporte también trataremos de que sea mucho más rápido el desembolso, y estamos por definir de cuánto será el monto de ese tercer aporte, porque por el aumento precisamente de beneficiarios, pero que el presupuesto siguió siendo el mismo, probablemente vaya a disminuir el tercer aporte. Alguno pudiera estarse haciendo la pregunta ante las semanas que se va a llevar entregar este segundo aporte del Bono Familia, si ya tienen ustedes el dinero en sus arcas, ya está todo el dinero listo de la segunda entrega. Muchas gracias, Luis. Esto es sumamente importante, porque efectivamente la percepción que tiene la población cuando oye que hay aprobación de un préstamo o aumento, por ejemplo en este caso de presupuesto, de la asignación presupuestaria, muchas veces la percepción es que en automático se tiene el dinero ya al día siguiente, y no es así. Hay procedimientos técnicos que llenar, por ejemplo, con el Ministerio de Finanzas para solicitar cuota, para que ellos autoricen la cuota, para que la traslade el Banco de Guatemala. Es decir, no es automático. ¿Cómo opera? Nosotros, como Ministerio de Desarrollo, no es que tengamos los 6,000 quetzales en nuestro poder.
Eso está precisamente todavía en el Banco de Guatemala y se va pidiendo conforme se va ejecutando los desembolsos. Entonces uno pide la cuota y ellos van autorizando cuota, nos dicen se les puede dar tanto, se les puede dar tanto, y eso que nos dan como cuota es lo que nosotros ejecutamos. O sea, nosotros dependemos de la cuota que nos den para poder hacer la ejecución. Afortunadamente hemos tenido una excelente comunicación con el ministro de Finanzas y yo diría que eso es otro aspecto muy importante de que la gente lo sepa, que ha habido una excelente coordinación interinstitucional con varios ministerios, lo cual ha permitido que la ejecución de los 10 diferentes programas sociales, porque hoy estamos hablando de Bono Familia, pero es importante recordarle a la población que son 10 programas sociales los que el presidente Yamatei estableció para poder apoyar a la población guatemalteca. 10 programas sociales que están dirigidos a diferentes segmentos de la población. Unos están dirigidos a apoyar a quienes se dedican a la economía popular, otros a quienes tienen un trabajo formal pero quedaron cesados, otros a quienes se dedican a la pequeña y mediana empresa, otros programas priorizan a los hogares que tienen energía eléctrica, otro programa de dotación de alimentos a los hogares, prioriza a los hogares que no tienen energía eléctrica. Es decir, los programas fueron diseñados con una visión estratégica que busca llegar a la gran mayoría de la población guatemalteca, porque era imposible que un solo programa social pudiera llegar al 100% de afectados de la población. Y en ese sentido, ese es el resultado precisamente de esa coordinación interinstitucional, yo diría también del liderazgo del presidente Alejandro Yamatei, que ha sabido conducir con mucha claridad el equipo de gabinete, pero también la estructuración de estos programas sociales, y en el caso de Bono Familia, yo pues reitero que es el mejor ejemplo de cómo un programa social sí se puede ejecutar con criterios técnicos para transparentar el padrón y utilizando la tecnología para transparentar cómo se entrega la ayuda. Después de estas semanas de la segunda entrega, ¿para cuándo podría estar entregándose la tercera y última parte? Bueno, eso depende primero, como decía, de las cuotas que se nos entreguen y de la capacidad que tengan los bancos y Bisanet para poder ejecutar. Nosotros hemos establecido ya metas de casi 100,000 diarios, lo cual es un récord no visto en el país, porque el mismo sistema bancario nos explicaba que tenemos que recordarnos que los bancos y Bisanet no están exclusivamente para atender Bono Familia, ellos también tienen que atender a sus cuentavientes, a empresas, pagar planillas, pagar salarios, es decir, hay toda una estructura, hay toda una metodología también que utiliza el sistema financiero y bancario, y Bono Familia ha significado para ellos un inmenso reto también, que reitero nuevamente el agradecimiento a todo el sistema bancario y financiero por los convenios de cooperación que nos han costado 0 centavos al Estado y al gobierno de Guatemala y que están permitiendo que estos miles de millones de quetzales estén llegando a las manos de los guatemaltecos. ¿Tuvieron una buena colaboración de la mayoría de bancos? Sí, los 11 bancos del sistema firmamos convenio con cada uno de ellos, es decir, con cada banco hubo que firmar un convenio, llegamos a grandes acuerdos, igual con Bisanet para poder operar a través de los POS, y la verdad es que yo no me cansaré de agradecer porque veo que esta posibilidad de las alianzas público-privadas que hoy vemos por primera vez realmente materializada y convertida en realidad a través de un programa social, nos demuestra que podemos hacer grandes cosas en el país, porque las alianzas público-privadas pueden ser un modelo para infraestructura, pueden ser un modelo para desarrollo social, pueden ser un modelo económico, es decir, nos abre una gama de oportunidades que como Estado debemos aprovechar. Por eso yo he señalado, COVID-19 le está dejando a Guatemala la posibilidad de explorar nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, de repensar el Estado, de repensar la gestión y la administración pública, de repensar el modelo del sistema de protección social y de los programas sociales, y eso es dar un inmenso paso para nuestro país, es decir, lo que no se había hecho en más de 20, 30 años, se está logrando en menos de 8 meses, y eso es dar un salto cualitativo y cuantitativo, pero de verdad trascendental para nosotros como país, porque la verdad es que hay que entender que la gran diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo es tener una visión y políticas de Estado, y no solamente una visión y políticas de gobierno. Y este gobierno, con el presidente Yamatei, está estableciendo las bases para la formulación de verdaderamente políticas de Estado. ¿Deben hacerse a la idea los beneficiarios del Bono Familia que la tercera entrega será menor o todavía cabe la posibilidad de alguna ampliación en cuanto a los recursos? En este momento, si el día de hoy hubiera que empezar a trasladar ese tercer aporte, definitivamente tendría que ser menor a los 1,000 quetzales, porque el presupuesto no da para más.
Pero, por supuesto, existen varias posibilidades. Una es buscar recursos para poderlos trasladar de algunas áreas que no se fueran a ejecutar para complementar el faltante. Otro es que el mismo Congreso también podría discutir y asignar más recursos. Es decir, hay varias opciones, pero en este momento, para ser muy objetivos, realistas y hablar sobre hechos concretos, si en este momento hubiera que dar el tercer aporte, sí tendría que ser menor a 1,000 quetzales. ¿Hay algo que los beneficiarios deben saber en este momento, aparte de tener la paciencia de cuando les llegue el ciclo correspondiente? Muchísimas gracias, Luis. Se me olvidaba algo muy importante. Por favor, recordar que todavía hay aproximadamente 100,000 beneficiarios de Bono Familia que no han hecho la actualización de datos. Les pedimos, por favor, que envíen el mensaje Bono Pago al 2020 o que lo hagan a través de la página www.bonofamilia.gov.gt, en el que únicamente tienen que responder 6 preguntas. Esas 6 preguntas no implican ningún riesgo de dejar de ser beneficiarios, es solamente para actualizar sus datos y complementar los datos de la composición de su hogar, lo cual nos permite priorizar los pagos. Es solamente para eso, pero sí es muy importante que estas 100,000 personas lo hagan para que ellos puedan también recibir su segundo aporte. Es importante este buen manejo de la base de datos y además saber que nadie se va a quedar afuera, porque también se manejó este tema. Algunos tenían miedo de quedarse afuera y que no recibían este segundo Efectivamente, pago, ¿no? Luis, aquí la actualización de datos ya no pone en riesgo la inscripción. Las personas que ya están inscritas y han sido notificadas que son beneficiarios, seguirán siendo beneficiarios. Lo único que hacemos es acatar lo que el Congreso modificó para conocer la actualización y priorización de los datos, y esto nos permite fortalecer y hacer más robusta la plataforma, porque cada vez que le incorporamos datos a la plataforma tecnológica de Bono Familia, nos permite tener una plataforma que en el futuro pueda ser utilizada para otros programas o para políticas o programas de gobierno. Y por eso señalo, Bono Familia está dejando no solo una ayuda directa a los hogares guatemaltecos y beneficiarios, una ayuda económica, sino que también le está dejando capacidad instalada al Estado de Guatemala y al Ministerio de Desarrollo, que puede ser utilizada en el futuro, no solo en este gobierno, sino en los próximos gobiernos, para hacer gobiernos más eficientes, más transparentes, programas más eficaces. Pero creo que el gran principio se ha dado ahora. Hemos ya dado el primer paso, ya no hay marcha atrás, y creo que hoy ya no hay excusas, porque se ha demostrado con hechos que se puede utilizar la tecnología y se pueden hacer programas sociales sin manipularlos política ni clientelarmente. Sí, realmente no es una opción que alguien diga, bueno, yo ya no quiero llenar esta encuesta, ya no me interesa. O sea, sería un error realmente eso, ¿no? Así es, porque al final no le afecta en nada, solo le beneficia. El hacer esta actualización solo le beneficia para estar habilitado para recibir tanto el segundo como el tercer aporte. Y no hacerlo, lo que haría es limitarse o autolimitarse él mismo de no poder recibir los siguientes 2 aportes. Algunos temerán por la confidencialidad de sus datos, el que se mantengan secretos. ¿Cómo están logrando esto? Sí, nosotros manejamos los datos sensibles. Por ejemplo, la información que se pide en esta actualización de datos son básicamente que la misma persona autodefina si se considera un hogar monoparental, si en su hogar existen personas con desnutrición, si existen personas con algún nivel de discapacidad, si existen personas de la tercera edad. Son datos que realmente no ponen en peligro, no son datos de alto sensibilidad. Nosotros estamos convencidos, y por eso lo decimos, la plataforma que logramos estructurar con el apoyo de organismos internacionales como Banco Mundial, como UNICEF, con el equipo del Ministerio de Desarrollo, es una plataforma que lo que demuestra es que se puede hacer utilizando ahora la tecnología, mecanismos mucho más transparentes, mucho más rápidos, mucho más eficientes y permanentes, porque algo es importante, Bono Familia va a terminar, el tercer aporte en cualquier momento llegará y se va a terminar. ¿Y después qué? Después queda una plataforma que el Ministerio no había soñado en tener en años, creo que ni desde que se creó. Y hoy va a quedar un ministerio fortalecido, un ministerio moderno, un ministerio que está siendo ejemplo para otros países en el mundo y que va a contribuir a que futuros programas y proyectos de este y de futuros gobiernos sean eficaces, lleguen a la gente más necesitada, lleguen verdaderamente a la gente pobre, porque como hemos dicho, Bono Familia está llegando a los pobres de los pobres, está permitiendo que verdaderamente se visibilice esa Guatemala a la que nunca se le ha apoyado, esa gente a la que nunca ha llegado un programa ni una ayuda, porque estamos llegando con el 10% de hogares que no tienen acceso a energía eléctrica a lugares recónditos, donde solo se llega caminando. Y miraba unos videos del equipo de campo que está haciendo el trabajo, me lo presentaban en la mañana, que están llegando en canoa, están llegando caminando porque no entran ni caballos. Es decir, de verdad,
Ese es otro gran plus, Luis, demostrar y ver cómo existe una Guatemala olvidada en este país, que este programa social está poniendo nuevamente a la vista, no solo de los gobiernos, sino del pueblo en general. Y tenemos que recordar que el gobierno debe dirigir a seguir apoyando y apoyar programas para esas personas. ¿Y con qué programa precisamente están llegando a estas familias que no tienen energía eléctrica? Porque el bono familia se entregó a través de un recibo, ¿verdad? Con el propio bono familia. Bono familia en el decreto 3/2020 establece la posibilidad de que hasta un 10% del universo de beneficiarios puedan ser considerados como casos especiales y puedan ser hogares que no tienen acceso a energía eléctrica. Para eso nosotros hicimos un estudio técnico utilizando datos del INE, del ENCOVI, identificando cuáles eran los departamentos y municipios donde había menos acceso a la energía eléctrica y luego haciendo un trabajo de campo, un barrido para levantar una ficha socioeconómica y ver quiénes eran la gente más pobre y necesitada y poder llegar a ellos. A ellos también va a llegar más o menos a unas 160,000 hogares o familias guatemaltecas que no tienen acceso a energía eléctrica, va a llegar bono familia. Y el otro programa que tiene también a su cargo el Ministerio de Desarrollo Social, que es el de dotación de alimentos, son 350 millones de quetzales que vamos a ejecutar a través del PMA, del Programa Mundial de Alimentos, que garantiza transparencia y tiene experiencia en la distribución y manejo de alimentos. Eso vamos a priorizar, están dirigidos a los hogares que no tienen energía eléctrica. Ahí vamos a llegar a más de 500,000 de hogares también. Por eso les decía, el presidente... Amigos, ¿cómo les va? Buenas tardes. La información de los deportes llega a este instante. Que no están pensados solo para la gente de la capital, no están pensados solo para los hogares urbanos, están pensados para todo el país, están pensados para todos los guatemaltecos que en diferentes características sociales, económicas y culturales. Y eso es también ya un gran éxito, porque eso no se había hecho antes. Estamos pues hoy abarcando el tema del bono familia, que es el que todo el mundo quería escuchar, pero quisiera agregar ahora que terminamos algo de la ejecución de los otros programas que están a su cargo. Sí, para nosotros es de gran satisfacción, Luis, que el presidente... Buenas tardes, soy en la Ministerio de Desarrollo para que ejecutara 3 programas. Bono familia, economía, el apoyo a la economía popular y la dotación de alimentos. El bono de la economía popular se ha ejecutado ya al día de hoy en un 100%. Fueron 100 millones que nos permitieron llegar a 100,000 beneficiarios y ellos ya han recibido su ayuda, la tienen ya en las manos. Hemos ejecutado ese programa al 100%. El segundo programa, que fue el de dotación de alimentos, buenas tardes, que son 350 millones de quetzales, el recurso está ya en las cuentas del Programa Mundial de Alimentos. Es decir, ya lo trasladamos y estamos en este momento ya en el traslado de alimentos. Ya podría aparecer prácticamente como ejecutado financieramente, pero por normas del Ministerio de Finanzas aparece como ejecutado hasta que el PMA nos hace una liquidación final. Pero ahí prácticamente ya estamos también bastante avanzados. Y Bono Familia, que es el programa que hemos visto hoy, que estamos ya prácticamente llegando casi a un 50% de su ejecución, pues nos complace porque es el programa, diría yo, de mayor impacto de los 10 programas. Es el programa que está teniendo cobertura en los 340 municipios y en los 22 departamentos del país. Pues gracias por comparecer ante la audiencia de Radio Cadena Sonora. Seguramente nos vamos a encontrar pronto porque esto sigue ofreciendo mucha información y sabemos que hay mucha actividad en esta segunda entrega. Así que le consultamos pronto y muchas gracias por... Gracias a ustedes, Luis, y que Dios los bendiga. Gracias, el ministro de Desarrollo, Raúl Romero, en entrevista aquí en Radio Cadena Sonora. 60 minutos con este importante tema. Como importante tema también tienen las noticias en el...